Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Hoy tengo el gusto de contar con el doctor José María Oriamuno, quien es socio director del bufete Facio y Cañas, experto en Derecho Tributario con una maestría y profesor universitario. Bienvenido, José María. Muchas gracias, Gerardo. Es un gusto estar con usted. Se lee, se escucha sobre tema de reforma fiscal, en específico de un proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa que se conoce con el nombre de fortalecimiento de las finanzas públicas. En tu calidad de experto, José María, ¿podrías explicarle a nuestros seguidores qué se entiende por una reforma fiscal? Bueno, una reforma fiscal tiene al menos tres significados. Uno, corregir aquello que son injusticias o que no son injusticias, pero no son suficientemente justas las normas. Por ejemplo, si es correcto o no gravar solo las rentas territoriales, o si es correcto o más correcto gravar también rentas de fuente extraterritorial. Igualmente, gravar ganancias de capital o no gravarlas del todo. Hay muchas discusiones en ese sentido. Por ejemplo, si alguien vende una finca a una cadena hotelera en Guanacaste, quizás se gane un montón de dinero por esa venta. Y actualmente eso no tributa ni un céntimo. Esa discusión, esa es la discusión que tienen entre sus manos los diputados de la Asamblea Legislativa. Un segundo significado es necesitamos recaudar más. Entonces, ese tipo de reformas son ampliar la base o modificar la tarifa. Y un tercer significado de reforma tributaria es tratar de hacer coherente todo el sistema. A mí me parece que el proyecto que está ahorita en la Asamblea Legislativa solo se refiere al segundo significado o mayoritariamente a ese segundo significado. Tratando de ampliar un poco los conceptos, escuchándote, utilizas el término rentas y el término ganancias de capital. Si pudieras explicarnos en lenguaje común, ustedes los especialistas en derecho tributario, cuando hablan de rentas, cuando hablan de ganancia de capital, cuando hablan de la base, cuando hablan de la tasa, ¿a qué se refieren? Bueno, yo diría que sobresimplificando, las rentas son los ingresos económicos que se obtienen de bienes, servicios y capitales. Entonces, básicamente el concepto de renta. En cambio, una ganancia de capital no es lo que me produce un bien, por ejemplo un alquiler, sino cuando vendo el bien que utilizaba para obtener rentas. Digamos, las rentas son más recurrentes y no implican transferencia de dominio del bien que produce las rentas. En cambio, las ganancias de capital implican un cambio de dueño en el elemento que produce las rentas. ¿Y el término base y tasa? Bueno, digamos que todo tributo tiene dos magnitudes económicas. Una magnitud que es la medida del hecho generador, por ejemplo, en el impuesto sobre los combustibles, los litros de combustible, eso es la base imponible. Y un segundo elemento que es la tarifa. La tarifa puede ser tantos colones por litro de combustible o bien un porcentaje. Generalmente el porcentaje es lo que se utiliza más como tarifa. Los economistas utilizan más la expresión tasa, mientras que los abogados utilizamos la expresión tarifa, pero son equivalentes. En el caso particular de Costa Rica, aunque seamos reiterativos, ¿cuál es esa tasa o esa tarifa? Y del punto de vista de la base, entiendo que el sistema nuestro es territorial, no mundial. Sería bueno explicar esos dos conceptos también. Sí, la base imponible es la magnitud del hecho generador, cuánto hecho generador del impuesto se produce. En materia de impuestos sobre la renta tenemos varias características. Una primera es que es territorial, es decir, solo se graban en Costa Rica las rentas producidas por bienes, servicios o capitales ubicados en el territorio costarricense. Por ejemplo, un costarricense que es residente fiscal en Costa Rica que invierte en la Bolsa de Nueva York, las ganancias que obtenga en la Bolsa de Nueva York no están grabadas en Costa Rica. Cuando la Dos Pinos hace operaciones en Guatemala y en el resto de Centroamérica,
solo tributa por bueno, las cooperativas en general no tributan, pero las compañías costarricenses solo tributan por lo que obtengan en Costa Rica, no por lo que obtengan en el exterior. Sobre la utilidad que se genera en Costa Rica. Sí, eso respecto al impuesto sobre la renta. Respecto al impuesto al valor agregado, que en Costa Rica llamamos impuesto general sobre las ventas, también solo las operaciones que tengan lugar en Costa Rica. ¿Y la tasa? Ahí hay varias precisiones que hacer. Una primera es que suele decirse que la tasa de impuesto sobre la renta es, relativamente hablando, estándar, es un 30%. Sin embargo, esta afirmación ya no es tan cierta cuando Estados Unidos bajó su tasa del 36 al 21%. O sea, ya estamos como en el rango alto de la tasa de impuesto sobre la renta. Sin embargo, hay muchos países, especialmente europeos, que tienen tasas más altas y otros, incluso algún europeo, por ejemplo Irlanda, que tiene una tasa del 15% de impuesto ¿Y en ventas? sobre la renta. En ventas sí estamos en el rango más bajo de tasas. La nuestra es del 13%. Solo conozco la de Guatemala, me parece que es más baja en la región. Todas las demás de América son más altas que la nuestra. Chile, por ejemplo, tiene 21%. Y no es inusual tasas del 17, 18%. Muy bien, hemos estado aquí compartiendo con el doctor José María Oriamuno, aprendiendo más del concepto de reforma fiscal y términos que son ligados a este tema en general. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por